Shalom hermanos, bendiciones, Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom, buen reposo para todos. Ya estamos conectados a través de las redes Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias al Padre por este día de reposo, un mensaje más. Realmente este mensaje sé que va a traer mucha bendición a muchos hermanos, porque he tenido mucha oposición para dar este mensaje. El enemigo no quiere que dé este mensaje, que comparta este mensaje al pueblo de Yahweh, a los hijos de Yahweh. Pero acá estamos, en pie de guerra, batallando en el reino de las tinieblas, porque así son los hijos de la luz, cuando batallan contra las tinieblas. Así que buen reposo para todos, Yahweh les bendiga. Estamos conectados entonces desde México, Sonora. Y vamos a orar entregando este mensaje al Padre para que hoy pueda hablar a tu vida, a tu corazón, ya que este mensaje va a traer de mucha edificación a muchas personas, muchos hermanos. Así que bendecimos el nombre de Yahweh, bendecimos el día de reposo, su palabra. Así que bienvenidos a todos a través de las redes, Instagram, Facebook y canal de YouTube Eric Tiseira, Ministerio La Senda Antigua. Así que vamos a orar al Padre entregando este mensaje en sus manos, para que Él hoy hable a su pueblo, ministre a su pueblo, como siempre lo hace, gracias a su amor y su misericordia. Gracias, Padre, te damos por este día de reposo, bendecimos tu nombre, Yahweh, bendecimos este día que tú has determinado, Kadosh, Santo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, que ellos puedan ser bendecidos hoy a través de este mensaje, que toda oposición, que toda tiniebla retroceda ahora en el nombre de Yahshua, y que tu palabra sea predicada, tu palabra sea sembrada en la vida de cada corazón de tus hijos y todo aquel que escuche este mensaje. En el nombre de Yahshua te damos gracias, Padre, y que tu espíritu y tu palabra sean dadas a tu pueblo, a tus hijos y todo aquel que crea en ti. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es un mensaje que el Padre me dio hace pocos días aquí en la tierra de México. Y es un mensaje que el Padre me habló hace ya días atrás sobre el altar hacia Yahweh, un altar a Yahweh, así se llama el mensaje de hoy, y tiene que ver con los altares que los hijos de Yahweh tienen. Cada uno de nosotros que somos hijos e hijas, cada uno de nosotros que hemos creído en el Padre, Yahweh, en su Hijo, hemos recibido su Espíritu, hemos nacido de nuevo, tenemos un altar espiritual. Y sabemos que cuando vamos a la Biblia, a las Escrituras, en el Antiguo Pacto, los siervos de Yahweh, como Abraham, como Noé, como Moisés, entre otros, tenían altares hacia Yahweh. Ellos hacían altares hacia Yahweh, ellos se entregaban en agradecimiento, en adoración a Yahweh, y ellos hacían altares y sacrificios. Y esos altares y sacrificios eran olor fragante delante del Padre. Y cuando Yahweh mandó a su Hijo, cuando Él derramó su sangre, cuando ocurrió el nuevo pacto, a partir del sacrificio del Mashiach, que el velo se partió en dos, del lugar santo al lugar santísimo, desde ese sacrificio santo y perfecto, pudimos ser reconciliados con Yahweh, porque Él fue el mediador. Yahshua fue el mediador entre el hombre y el Padre. A través de ese sacrificio, a través de ese nuevo pacto, nosotros comenzamos a tener un altar espiritual con Él, a través de su Ruach, a través del Espíritu de Santidad. Y Yahweh me hablaba en estos días, y Él me decía: muchos de mis hijos han dejado a un lado sus altares. Muchos de mis hijos han abandonado sus altares delante de mi presencia. Ya hay muchos de mis hijos que han dejado de buscarme, de orar, de adorarme. Y Él me hablaba y me decía de que muchos se han enfriado espiritualmente. Muchos se han desviado del propósito de Yahweh, que es tener intimidad con Él. Y tenemos que entender que es un altar para Yahweh, siempre estudiando las Escrituras. Porque la Biblia nos enseña
claramente lo que es un altar a Yahweh, tanto en el antiguo pacto como el nuevo. Pero a través de lo que él me decía, me daba este mensaje. Y él me decía, quiero que hables a mi pueblo, quiero que le digas a mis hijos que muchos de ellos han abandonado su altar. Ya no hay fuego en el altar. Ya no hay en sí manifestaciones de mi poder en el altar, porque ellos ya no están haciendo más sacrificios. Ya no están haciendo más olor fragante delante de mi presencia. Pero para entender este mensaje, para entender lo que Yahweh quiere decir a tu vida y a tu corazón, necesitas entender que es un altar para Yahweh. Por eso tenemos que ir al antiguo pacto. Y luego tenemos que ir al antiguo pacto y al nuevo pacto para entender que es un altar para Yahweh. El altar es el instrumento, uno de los principales que Yahweh mandó a Moisés y a Aarón para hacer el Mishkan, para hacer el templo. Recuerden que el altar era el lugar donde se ponía el holocausto, el sacrificio de ese animal, y se consumía con fuego. Entonces, esa era la función de un altar dentro del Mishkan en el antiguo pacto. Ese holocausto, ese sacrificio tenía que ser consumido por el fuego en el altar. Entonces el altar en el antiguo pacto es un lugar de sacrificio, es un lugar donde se consume la carne representando el pecado. Porque ese animal en sacrificio a ese altar era morir al pecado en el nuevo pacto. Porque todo lo que es el antiguo pacto era una simbología de lo que sería el nuevo pacto del sacrificio del Mashiach. En el altar se consumía toda la carne, aún la grasa del resto de los animales. ¿Por qué? Porque si había un altar, había un holocausto, había una entrega de muerte en lo que era una carne. Y si había una entrega, si había carne, si había un holocausto, tenía que haber fuego para que consuma todo el sacrificio, toda la carne. Entonces, ¿qué propósito tenía el altar en el Mishkan, en el antiguo pacto? Era mantener la relación de Israel con Yahweh. Porque esa era la tarea de los levitas y los sumos sacerdotes. Era entregada una ofrenda voluntaria a Yahweh. Y ese es el propósito del altar. Era una decisión personal que el sumo sacerdote, en ese caso Aarón, y los levitas tenían que hacer ciertos protocolos para preparar el sacrificio y entregar el holocausto en el altar. Entonces, ¿qué es un altar? Un altar es un lugar elevado, un lugar alto, con una plataforma donde se hacían sacrificios de animales, derramamiento de sangre, para que luego se consumía con fuego para ofrenda agradable a Yahweh. Cuando vemos en el antiguo pacto, aún los hijos de Satanás, los brujos, los hechiceros, todos los falsos profetas del reino de las tinieblas también buscaban lugares altos para hacer altares y para hacer sacrificios para Satanás, para su Dios. Hasta el día de hoy lo hacen. Por eso en el altar representa muerte, sacrificio, fuego y también olor grato para sus deidades. Pero sabemos que el verdadero altar es delante del Creador, delante de Yahweh. Muchas veces en el altar se usaba piedra, madera y se ponía ahí el sacrificio y se consumía por fuego. Pero nosotros tenemos que entender que sin altar no hay sacrificio. Y sin sacrificio no hay fuego. Entonces tenemos que tener primero el concepto de lo que es un altar en el antiguo pacto para luego entender el altar espiritual que Yahweh está pidiendo a sus hijos. Si no hay un altar, no hay sacrificio. ¿Y qué representa el altar en el nuevo pacto? El altar es la intimidad que nosotros tenemos con el Padre.
Es cuando Yahshua dijo, ustedes cuando oren, ustedes cuando busquen al Padre, háganlo en intimidad, entren a su cuarto, cierren la puerta y levanten un altar. Porque en el nuevo pacto, a través del sacrificio del Mesías, ya nosotros tenemos un altar espiritual, no un altar como era en el antiguo pacto, donde tenemos que buscar un animal apto, donde hay que matarlo y hay que sacrificarlo. El altar es donde nosotros nos postramos delante del Padre y reconocemos que Yahweh, el Dios de los cielos y la tierra, el Dios de Israel, el yo soy el que soy, Yahweh, no hay otro como Él, es donde nosotros nos reconocemos y exaltamos su nombre. Ese es el altar espiritual que Yahweh está buscando. Un lugar de intimidad. Puede ser tu cuarto, en tu casa, puede ser en tu comedor, puede ser en algún lugar de tu casa, arriba del techo, en cualquier lado, tener un lugar de intimidad con el Padre. Porque eso representa un altar para Yahweh. Sin altar no hay sacrificio. ¿Y qué sacrificio debemos de hacer? Sacrificio de morir a nuestra carne. Morir a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Yahshua ya derramó su sangre por nosotros. Ya Él derramó su vida por nosotros. Y por medio de Él tenemos libre acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial, al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Y muchas veces, muchos hermanos creyentes no entienden lo que es un altar para Yahweh. Porque no entienden lo que es un altar en el antiguo pacto, menos van a entender un altar en el nuevo pacto. Y Yahweh está hablando a través de este mensaje a muchos de sus hijos para que entiendan lo que es un altar para Él y entiendan que muchos, conociendo un altar de Yahweh, lo han descuidado. Y oro a Yahweh para que a través de su Espíritu Él te revele este mensaje, porque no todos lo van a entender. Solamente los que han tenido intimidad con Él saben lo que es un altar para Yahweh. Por eso Él está llamando a que muchos de sus hijos vuelvan a tener ese altar. ¿Por qué? Porque lo han abandonado, lo han dejado. Se han enfocado en las cosas de este mundo, se han preocupado por las cosas de este mundo, han pasado tiempo más en las cosas de este mundo y no en la voluntad del Padre, en el reino de los cielos, no en lo que a Él le agrada, que es tener intimidad con Él, de poder clamar y adorar su nombre, de poder escuchar su voz a través de su espíritu, de poder ser ministrado en ese altar. Pero antes que caiga fuego del cielo, antes que Yahweh consuma el fuego de ese sacrificio, olor fragante que es nuestra carne, que es morir a nuestro yo, antes tenemos que entender lo que es un altar. Altar es tener un lugar en intimidad con Él. Ahora, cuando hay un altar, ahí viene el sacrificio. ¿Cuál es nuestro sacrificio? Nuestra carne, nuestro yo, nuestra concupiscencia, nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque Yahshua claramente dijo, el que quiere realmente ser discípulo mío, el que quiere ser un hijo y una hija de Yahweh, de mi Padre, niéguese a sí mismo. Es morir a nuestra carne, es morir a nuestro yo, es morir a los deseos del pecado. Por eso nosotros debemos de morir en ese altar. Ya no hay animal, ya no hay derramamiento de sangre, porque la sangre de Yahshua fue suficiente, pero sí debemos de humillarnos, arrepentirnos delante del altar. ¿Para qué? Para morir a la carne y dejar que el Espíritu de Yahweh descienda. Si bien el Espíritu de Yahweh está con nosotros, pero Él no se puede manifestar, el fuego de Yahweh no puede descender en ese altar si nosotros no morimos a la carne. Si nosotros no morimos a nuestro yo, a nuestra mente, a nuestras preocupaciones, si no morimos a los ojos de este mundo. ¿Por qué? Porque así el Espíritu de Yahweh no se manifiesta. Si no hay altar, si no hay sacrificio de la carne, si no hay sacrificio del pecado, el fuego no puede descender, el fuego no se puede manifestar.
Y el fuego representa el poder del Espíritu de Yahweh manifestado en nuestra intimidad con Él, en ese altar. Por eso necesitamos entender qué es un altar para Yahweh. Y tenemos que entender cómo los siervos de Yahweh entendían esta revelación espiritual de levantar un altar para el Creador. Por eso Yahweh, en el antiguo pacto, claramente Él decía la importancia de ir en contra de los satanistas, de los brujos, de todos los que estaban en el reino de las tinieblas, todos los que hacían altares para sus falsos dioses. Miren el ejemplo, Éxodo 34, versículo 13. Derriben sus altares, rompan sus imágenes, sus estatuas. ¿Por qué? Porque ellos han levantado altares a sus falsos dioses. Deuteronomio 7:5. Porque sus altares serán destruidos. Todo lo que ellos han hecho será quemado en fuego. ¿Por qué? Porque Yahweh aborrece la idolatría. Yahweh no quiere que el ser humano adore a otros dioses ni a Satanás. ¿Por qué? Porque Él es el único Elohe. Él es el único vivo, poderoso. Él es el único que se merece toda la gratitud, todo el agradecimiento, la exaltación, la honra. ¿Por qué? Porque de Él viene todo por medio de su Hijo. Por eso tenemos que entender que hoy en día, hasta hoy, cuántas personas, cuántos seres humanos hoy levantan altares a Satanás, a la muerte, a Belcebú. Cuántos levantan altares para Halloween, para tantos falsos dioses, demonios. Y nosotros como hijos de Yahweh hemos descuidado el altar para Yahweh, hemos descuidado nuestra intimidad para el Padre. Porque hermanos, si no tenemos intimidad delante del Padre, no hay poder del Espíritu de Yahweh. Si no tenemos intimidad delante del Padre, no tenemos el respaldo de Yahweh. Si no tenemos intimidad delante de Yahweh, no hay unción de parte de Yahweh. Si no tenemos intimidad para con Yahweh, si no tenemos ese altar activo, fresco, el fuego de Yahweh no va a manifestarse. Muchas personas dicen, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué lucho con el pecado? ¿Por qué me cuesta tanto andar en el espíritu? ¿Por qué soy tan tentado y la concupiscencia? Porque hay una lucha espiritual. Si nosotros no tenemos intimidad con el Padre, si nosotros no nos llenamos de su espíritu, de su presencia, nunca vamos a poder avanzar, ser hombres y mujeres en el espíritu. Nunca vamos a poder escuchar la voz del Padre, nunca vamos a poder discernir el mundo espiritual, ver el mundo espiritual. Por eso es importante entender este mensaje. Necesitamos restaurar el altar a Yahweh. Necesitamos construir un altar para Yahweh. Aquellos que quizás nunca tuvieron un altar necesitan armar, presentar un altar delante del Padre. Y ese altar es tu responsabilidad. Ese altar es mi responsabilidad. No tenés que esperar que alguien venga y te lo diga, sino que tenés que hacerlo vos, lo tengo que hacer yo. Y ese altar que Yahweh está buscando es un altar que debemos tenerlo todos los días. No, pero yo trabajo, pero yo estudio, tengo muy ocupado el día, no tengo tiempo, son excusas. Porque si queremos, podemos. ¿Qué más importante que este mundo de tener una intimidad con el Padre? Y no estoy hablando de tener horas, de orar horas, de estar en la presencia horas, de adorar horas. Eso lo marca el Espíritu de Yahweh. Pero lo importante que siempre el Padre nos enseñó y siempre a mí me enseñó y me marcó, yo busco la calidad en mis hijos, no busco la cantidad. Yo prefiero que uno de mis hijos me adore en espíritu y en verdad, que millones declaren mi nombre o exalten mi nombre por la boca, pero su corazón está lejos de mí. Él está buscando sinceridad.
Él está buscando verdad. Él está buscando realmente que lo hagan de corazón. Y Yahweh está hablando a través de este mensaje que muchos de sus hijos se han desviado. Muchos de ustedes se han desviado. Están más preocupados por lo que pasa en el mundo, están más preocupados por lo que le pasa a tus hijos que lo que quiere el Padre. Lo que el Padre te está pidiendo, lo que el Padre te está hablando y no te está dando cuenta. Porque el Padre le está hablando mucho a muchos de sus hijos. Yahweh está hablando mucho a muchos de ustedes y no se están dando cuenta. ¿Saben por qué? Porque el fuego del altar se apagó. Porque esa carne no está muerta. Esa carne ya no la entregas más en el altar. Esa carne está con vos. Ya no sos más sensible a la voz del Espíritu de Yahweh. Ya no podés discernir si te habló Yahweh o te habló Satanás. ¿Por qué? Porque descuidaste tu altar. Porque descuidaste esa intimidad con el Padre. Porque ya no te arrepentiste si te equivocaste, si cometiste pecado. Ya dejaste que la carne y las emociones salgan a flotes. Por eso Yahweh viene hablando fuerte a muchos de sus hijos que han dejado su vida espiritual y han comenzado a tener una vida carnal y emocional. Y Yahweh no se mueve a través de una vida carnal y emocional. Yahweh no te va a ministrar, no te va a hablar si estás en la carne o en las emociones. El fuego del Espíritu de Yahweh no desciende cuando estás en la carne y las emociones. Porque para que el poder del Espíritu de Yahweh descienda en tu vida y te transforme, tenés que entregar tu carne en el altar. Porque de esa manera, cuando te presentás al altar, cuando entregás tu carne, te entregás tu yo, entregás tu concupiscencia, ahí es donde el fuego del poder del Espíritu de Yahweh se manifiesta y consume esa ofrenda. Y ese olor a carne quemada, ese fuego que consume nuestra vasija, nuestra vida, nuestro yo, es olor fragante al Padre. ¿Saben por qué? Porque los que tienen un altar activado delante del Padre llegan a entender lo que dijo el Mashiach. Padre, menos de mí y más de ti. Menos de mí y más de ti. Ya yo entendía que para tener intimidad con el Padre tenía que caminar en el Espíritu. No tenía que caminar ni en la carne ni en las emociones. ¿Y qué es caminar en la carne? Vamos más profundo. ¿Qué es caminar en la carne? Caminar en el pecado, en la concupiscencia del pecado. Alimentar tu pecado. ¿Por qué? Porque tu pecado está en la naturaleza del hombre. La concupiscencia. Eso es caminar en la carne. ¿Y qué es caminar en las emociones? Hacer lo que vos sentís. Hoy siento hacer esto. Mañana siento hacer lo otro. Y vivís bajo emociones. Bajo sentimientos. Y muchas veces terminás haciendo cosas que a Yahweh no le agrada. Pero cuando uno vive en el Espíritu, cuando uno está conectado con el Espíritu de Yahweh, Yahweh siempre te llevará a hacer su voluntad. Siempre te llevará a hacer luz en medio de tinieblas. Siempre te ayudará a ser un instrumento de bendición para otros. Siempre te llevará a tener oposición, a tener ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque estás marcando una diferencia en el mundo espiritual. Y en el mundo físico también, porque el que está en la carne y las emociones ven que ese hombre y esa mujer que están llenos del Espíritu de Yahweh, que tiene una intimidad espiritual con el Padre, son diferentes. Tienen algo especial que no lo pueden entender y no lo pueden discernir. Por eso Levítico 6:12 dice ahí la Torá, el fuego se encendió. Y una vez que se encendió, no se apagará. Y así sucedió a través del sacerdote. Pondrán en él leña en el holocausto cada mañana. Y pondrán el holocausto sobre él. Es decir, que cuando Yahweh le mandó a Aarón
a Moisés a hacer el Mishkan, Yahweh le dijo claramente, una vez que se encienda el fuego no se puede apagar. Cada mañana tendrá que estar el holocausto y el fuego en el altar. ¿Qué significa cada mañana? Todos los días tiene que estar el fuego encendido. Todos los días. Pero si no hay holocausto, si no hay muerte al pecado, a la carne en el altar, no puede haber fuego. Y eso es lo que tenemos que entender en el plano espiritual. Si no tenemos intimidad cada mañana, cada día con el Padre, si no levantamos un altar delante de Él y no morimos a la carne y nos presentamos delante de Él, el fuego del Espíritu de Yahweh no se va a manifestar. El fuego del Espíritu de Yahweh no nos va a consumir nuestros pecados, nuestra carne. No se va a manifestar. Y pondrá el holocausto sobre él. ¿Qué representa el holocausto? Nuestra carne, nuestros deseos, las obras de la carne, las peleas, las contiendas, los celos, las envidias. Son las obras de la carne que debemos morir cada día, cada mañana. Es nuestra responsabilidad que el altar esté encendido. Es nuestra responsabilidad que el altar esté ordenado. Muchos han abandonado el altar. Muchos que tenían en su casa un cuarto, hoy están llenos de juguetes, llenos de cosas que nos sirven y abandonaron el altar. Porque en ese lugar se manifestaba el poder de Yahweh, se manifestaba el Espíritu de Santidad. Han descuidado el altar. Sin altar no hay holocausto, no hay entrega, no hay muerte, no hay ofrenda claramente para arrepentimiento, para morir. Y si no morimos en el altar, si no morimos a las obras de la carne, a nuestros deseos carnales, el fuego de Yahweh no se va a manifestar. ¿Y qué debemos de hacer en el altar? Debemos ordenar el altar. Cada mañana tener un altar delante del Padre, entrando con acción de gracia delante de su presencia, agradeciendo por lo que Él es, por lo que Él hizo por medio de su Hijo, y a través de su Hijo agradecer porque Él nos dio su Espíritu. Y a través de eso entrar en la presencia y entregarnos por completo. Morir al pecado, morir a la carne, morir a nuestro yo, negarnos a nosotros mismos, como dijo el Mashiach, y tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Morir a nuestra vida, hermanos. Porque una vez que nacimos de nuevo, una vez que aceptamos el sacrificio del Hijo de Yahweh, una vez que recibimos el Espíritu de Santidad, nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos, sino somos del Padre. Y cuando nosotros nos presentamos, morimos a nuestro yo, ahí el poder del Espíritu de Yahweh comienza a manifestarse. Y ahí Él te empieza a hablar, te empieza a mostrar, te empieza a direccionar, te empieza a enseñar, te empieza a guiar. Y ahí es donde vos empezás a menguar y Él empieza a crecer más. Vos menguás y Él empieza a crecer más. Vos menguás y Él empieza a crecer más. Y el Padre empieza a crecer más. Y Yahweh empieza a hablarte. Y Yahweh te empieza a revelar a través de su Espíritu. Y cuando uno comienza a tener un altar para Yahweh cada mañana, en un lugar, en intimidad, no importa la cantidad de tiempo, lo importante es la calidad que nosotros hacemos delante de Él. Si nosotros levantamos ese altar de intimidad, de relación, no de religión, de relación con Él, Yahweh se empieza a manifestar en nuestra vida y nuestra vida comienza a cambiar. Porque empezamos a ver lo que no veíamos. Empezamos a comprender lo que no comprendíamos. Y empezamos a darnos cuenta que este mundo cada vez está más perdido y que necesita de Yahweh y de su Hijo, del Salvador. Yahweh está llamando a todos sus hijos que restauren su altar y que aquellos que no han levantado nunca un altar, que lo comiencen a hacer. Porque si ustedes
obedecen esta palabra, si nosotros obedecemos esta palabra, si nosotros levantamos el altar, lo restauramos y comenzamos a tener un altar delante del Padre cada mañana, Él va a bendecirnos. Él se va a manifestar. ¿Y qué termina diciendo ahí Levítico 6? Entonces, una vez que se ponga el altar, se ponga el sacrificio y se consuma por el fuego, entonces Yahweh dará paz. Y cada mañana estará la Shalom de Yahweh. Porque paz en el hebreo es Shalom. La Shalom de Yahweh. ¿Qué es la paz? La paz que el mundo no te la da. La paz que el dinero no te lo da. La paz que tu esposo, tu esposa no te lo da. La paz que tus hijos, tu familia no te lo da. La paz que el trabajo, las cosas materiales no te la da. Solo el Padre Celestial te puede dar esa paz cuando vos levantas un altar para Él. ¿Y qué es esa paz? ¿Qué es esa Shalom? Es un estado de quietud en tu interior, a pesar de que alrededor tuyo haya tormentas, haya tornado, haya un desierto, hayan olas que te golpeen. Aunque hayan momentos difíciles o momentos de bendición, cuando Él te da paz, es resultado de la intimidad con Él. Y eso es lo que Él está buscando de sus hijos. Yahweh me hablaba y me decía: muchos de mis hijos han descuidado el altar y muchos de mis hijos han perdido su paz. Ya no tienen paz en el corazón. Ya no tienen paz en su alma. Ya no tienen paz en su mente. Están mal, están angustiados, están preocupados, están en soledad, en tristeza, porque han descuidado mi intimidad, han descuidado el altar que ellos han levantado conmigo, han descuidado el altar. Y porque han descuidado el altar, han perdido esa intimidad espiritual conmigo. Y muchos de ellos caminan en la carne, en pecado y en las emociones. Por eso Yahweh te está pidiendo que vuelvas a restaurar tu altar. No, pero mi esposo no quiere. No, pero mi esposa no quiere. Mi familia no quiere. Hazlo tú. Hazlo tú. Es tu responsabilidad que tu altar se presente delante del Padre. Aunque no tengas tiempo. Porque para Yahweh siempre hay tiempo. Aunque sean pocos minutos. Porque si lo haces de corazón y lo haces de realmente sincero y de calidad, el Padre se va a manifestar. Y vas a volver a tener esa shalom, esa paz que perdiste. Esa paz que nadie te lo da. Y una vez, aunque seas hombre, mujer, esposo, esposa, hijo, aunque seas una persona, un ser humano, si tú levantas ese altar, luego podrás ayudar a otros a poder levantar ese altar. Porque si eres el hombre, eres el padre de familia, la cabeza, el responsable de tu familia, si tú no levantas tu altar primero con Yahweh, nunca vas a poder levantar tu altar en la familia. Por eso somos responsables de levantar un altar para Yahweh. ¿Por qué? Porque el que no tiene un altar con Yahweh no tendrá intimidad con Él. Y si no tenemos intimidad con Él, el Espíritu de Yahweh no podrá manifestarse en nuestra vida. Terminaremos en la carne y en las emociones. Terminaremos apartados de la presencia de Yahweh. Porque esa es la verdad de apartarse delante del Padre. No como la religión que nos enseñó que no ir a la iglesia es apartarnos de Yahweh. Nosotros no podemos ir a una iglesia, a un lugar físico, pero podemos tener el altar en la casa. Podemos tener intimidad con el Padre en cualquier parte del mundo, en cualquier parte donde estemos, en cualquier lugar. Porque esa es la relación y la intimidad que el Padre busca. Tener una intimidad con Él. ¿Es necesario y es importante congregar? Claro que sí. Por eso esta congregación es una congregación virtual. Porque el Ministerio de Hacienda Antigua es virtual. Es a las naciones a través de las redes. Pero la intimidad nuestra
con el Padre tiene que ser cada mañana a través de un altar para Él. Satanás sabe muy bien que si descuidamos nosotros el altar o dejamos el altar a un lado, Él gana la batalla. No importa cómo estés. Quizás cuando te levantás de mañana no tenés fuerzas, no tenés ganas de ir a trabajar, no tenés ganas de ir a estudiar, no tenés ganas de nada, ni desayunar. Pero ahí está el Padre diciendo, ve y arma el altar para mí. Preséntate en el altar. Entrega tu vida, entrega tu yo, entrega tu carne. Arrepiéntete, humíllate, reconoce que yo soy tu Elohe. Y si tú lo haces de corazón, yo mandaré el fuego de mi espíritu. Y ahí me manifestaré en tu vida. No importa cómo estemos. Va a haber días que vamos a estar bien, normales, y hay días que vamos a tener problemas, enfermedades, situaciones difíciles. No importa cómo estemos, lo importante es entregarnos cada mañana delante del Padre. Cada mañana levantar nuestro altar, levantar nuestra mirada en nuestras manos y decir, Padre, aquí estamos. Gracias por un día más de vida. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque a través de tu Hijo amado puedo entrar libre acceso al trono de tu presencia, al reino celestial. Gracias, Yahweh. Aquí estoy. Abro mi corazón. Abro mi alma, mi mente. Me humillo delante de ti. Reconozco que soy polvo, que soy barro en tus manos, que sin ti nada soy. Y cuando nos abrimos delante de Él, cuando nos humillamos delante de Él, ahí estamos entregando el holocausto en ese altar. Estamos entregando nuestra carne, nuestro yo. Y cuando menos nos esperamos, el fuego desciende. El Espíritu de Yahweh comienza a ministrarnos, comienza a fluir, comienza a manifestarse de diferentes maneras. ¿Cuántos de ustedes han perdido esa presencia tan hermosa que es la manifestación del Espíritu de Yahweh? ¿Cuánto hace que no sentís el fuego del Espíritu de Yahweh? ¿Cuánto hace que no sentís esa brisa que te recorría por todo tu cuerpo? ¿Cuánto hace que no sentías el olor del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Yahweh? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el Espíritu de Yahweh se manifiesta de diferentes formas sobre los hijos de Yahweh. Y para los que han tenido intimidad con el Padre, saben lo que estoy diciendo. Por eso, Génesis 8:20. Edificó Noé un altar para Yahweh y ofreció holocausto tomando animales limpios, aptos para él. Noé, una vez que salió del arca, una vez que se reseteó el mundo a través del juicio del diluvio, Noé reconoció que Yahweh es el Elohe de los cielos y la tierra, que no hay otro como Él. Y Él dijo, haré un altar para Yahweh en agradecimiento. Génesis 12:7. Abraham edificó un altar para Yahweh porque Yahweh se le había aparecido. Abraham, el padre de la fe. Abraham, por agradecimiento al Padre, levantó un altar. Hizo un altar delante de Yahweh. Éxodo 24:4. Moisés, el libertador del pueblo hebreo. Moisés levantándose de mañana. ¿Cuándo? De mañana. No a la tarde ni a la noche. De mañana, levantándose, hizo un altar para Yahweh y levantó 12 columnas de piedra representando las 12 tribus de Israel. Y saben que hasta el día de hoy esas partes de las columnas de las piedras que levantó Moisés todavía están en ese lugar, que hoy es tierra de Arabia. ¿Y por qué lo hizo Noé, Abraham y Moisés? Como agradecimiento al Padre. Y cada mañana, hermanos, cada mañana tenemos la oportunidad de agradecer a Yahweh que estamos vivos.
Agradecer a Yahweh que le conocemos a Él, al verdadero Elohe, el Dios de los cielos y la tierra, que gracias a Él y a su amor hemos recibido el sacrificio de su Hijo y la salvación y el perdón de pecados, la justificación, la santificación, la santidad y la vida eterna. ¿Cómo no agradecerle a Él? ¿Cómo no postrarnos delante de Él cada mañana? ¿Cómo no levantar un altar espiritual en oración, en clamor, en agradecimiento y adoración a Él? Cuando levantamos un altar para Yahweh, todo es posible. Todo puede suceder. En un segundo, Él nos puede visitar a través de su Espíritu. Y podemos sentir su amor, su perdón, su misericordia. Y podemos recibir su sanidad. Podemos recibir su liberación. Podemos recibir el fuego de santificación, su paz. Podemos recibir su abrazo. Cuando levantamos un altar para Yahweh, la carne se consume. Nuestra carne, las obras de la carne se consumen en la presencia de Él. Cuando levantamos un altar para Yahweh, las emociones se sanan. El alma se sana. El corazón se sana. Cuando levantamos un altar para Yahweh, somos santificados, purificados. Somos apartados para Yahweh a través de su Espíritu. Y cuando comenzamos a tener un altar para Yahweh cada mañana, sin darnos cuenta, terminamos siendo hombres y mujeres bajo el fuego de Yahweh. Porque la gente comienza a ver algo diferente en nosotros. Comienza a percibir algo diferente. Para aquellos que están cansados que le prediquen el Evangelio, no hace ya falta ni hablar. Porque la misma presencia de Yahweh, a través de su Espíritu, comienza a manifestarse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque comenzamos a ser hombres y mujeres de altar, de presencia y de intimidad con el Padre. Noé, Abraham y Moisés eran hombres de altar. Eran hombres de entrega. Eran hombres de fuego. Eran hombres de intimidad con el Padre. Y eso es lo que el Padre está buscando hoy en sus hijos. Que levanten un altar para Él cada mañana. Ellos sabían y creían que sin el altar de Yahweh, sin encender el fuego y quemar la carne, Yahweh no derramaría su poder, su bendición y su paz sobre ellos y sobre el pueblo de Israel. ¿Cuántos quieren que la bendición de Yahweh se derrame? ¿Cuántos quieren que Yahweh abra el mar rojo sobre tu vida? Los muros de Jericó caigan. ¿Cuántos quieren que vean en su vida, en su familia, el poder de Yahweh? Pero sin altar no hay poder de Yahweh. Sin altar el fuego de Yahweh no desciende. Sin altar no viene la sanidad, no viene la restauración, no viene la bendición de Yahweh. Si nosotros no entendemos un altar para Yahweh, si nosotros no entendemos que debemos de levantar cada mañana un altar a Yahweh, si nosotros no entendemos el funcionamiento del altar, el proceso del altar, nunca descenderá el fuego del Espíritu de Yahweh en nuestras vidas. No porque Yahweh sea malo, sino para que Yahweh se manifieste en nuestra vida, tenemos que menguar para que Él crezca. Tenemos que morir para que Él crezca. Tenemos que entregar, humillarnos para que Él se manifieste. Y miren, hubo un hombre que Yahweh levantó en el antiguo pacto, que fue el profeta de fuego, y fue el profeta Elías. El profeta de fuego, el profeta que hizo un altar delante de todos los profetas falsos de Baal, de los profetas del reino de las tinieblas.
se levantó con autoridad, levantó un altar y clamó a Yahweh, el Elohe de los cielos y la tierra, y pidió que el fuego de Yahweh descienda sobre ese altar. Y él provocó a los demás profetas a que hagan lo mismo con sus en sí dioses y con aquellos que ellos invocaban, que el principal era el dios Baal, que era el dios de fuego. ¿Y qué es lo que sucedió? El verdadero Elohe mandó fuego del cielo. Y todo Israel, aún el rey de Israel, reconocieron que Yud-Hei Vav-Hei, el yo soy el que soy, Yahweh, es el único Dios verdadero entre todos los falsos dioses. En Primera Reyes 18, Elías preparó un altar. Y preparó un altar que estaba en ruinas. Y el profeta Elías, antes de clamarle a Yahweh que descienda fuego del cielo, le preguntó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a estar claudicando? ¿Hasta cuándo van a estar pensando entre dos pensamientos, entre dos posturas? ¿Hasta cuándo? Y hoy Yahweh te dice a través de este mensaje: ¿hasta cuándo vas a estar pensando en la carne o en el espíritu? ¿Vas a estar pensando en las emociones o en el espíritu? ¿Vas a estar pensando en vivir de este mundo o vivir para el reino de los cielos? Yahweh te dice: ¿hasta cuándo, hijo? ¿Hasta cuándo, hija? ¿Vas a estar hoy viviendo en santidad y mañana viviendo en pecado? ¿Hasta cuándo? Porque si estás pensando tener doble vida, una vida apartada para el Padre y después te volvés un pie en la santidad, un pie en el pecado, un pie en la luz y un pie en las tinieblas, ¿hasta cuándo? Dice Yahweh. Decide hoy. Porque si tú decides hoy de levantar un altar en tu vida, de tener intimidad conmigo, así el fuego de mi espíritu caerá sobre tu vida y todo será consumido y todo será transformado. Pero si tú sigues pensando en la carne, en las emociones, hoy sigues diciendo: voy a buscar a Yahweh, voy a buscar al Padre, pero mañana le das lugar al pecado, a Satanás y a las tinieblas, quiero decirte que te perderás tantas bendiciones que el Padre tiene para vos. ¿Por qué? Porque el que va a tener autoridad sobre tu vida va a ser Satanás. Y Satanás lo único que quiere es destruirte. ¿Hasta cuándo? Dijo Elías. Y ahí es donde él levantó la mirada y clamó al Dios verdadero. ¿Y qué sucedió? Descendió fuego del cielo. Y Yahweh me hablaba y me decía: muchos de mis hijos han abandonado su altar, han abandonado su intimidad conmigo. Muchos de los altares están llenos de cenizas. ¿Por qué? Porque ya no hay fuego. Había fuego, había manifestación de mi espíritu. Yo me manifestaba con ellos, pero ya no hay fuego, porque no hay carne, no hay entrega, no hay holocausto. Ya los altares los abandonaron, y en los altares muchos de ellos hay ceniza. ¿Cómo querés que descienda el fuego si tenés abandonado tu altar? Muchos altares están llenos de cenizas. ¿Por qué? Porque han abandonado sus altares, su intimidad con el Padre. Y si hay ceniza, es porque el altar no está ordenado. Saca la ceniza, saca los restos, límpialo, ordénalo. Vuelve a entregar la carne, vuelve a entregar el holocausto, vuelve a morir a tu carne. Arrepiéntete de todo lo malo que has hecho. Así, una vez más, presentarás el altar delante del Padre y el fuego del Espíritu de Yahweh descenderá. Y ahí vas a empezar a ver el poder de Yahweh en tu vida. Por eso en 2 Samuel 24-25 vemos el ejemplo del rey David.
David edificó un altar para Yahweh, ofreció holocausto y Yahweh lo escuchó. Debemos presentarnos como sacrificios vivos, aptos, agradables delante de Él. En oración, en clamor, en palabra, en adoración. ¿Para qué? Para que nosotros menguemos y Él crezca a través de su Espíritu. Y si tú eres padre de familia, tú eres el primero que debe restaurar el altar. Tú eres el primero que debe levantar ese altar delante del Padre, para que el fuego te consuma, para que el fuego te queme, para que el fuego de Yahweh a través de su Espíritu te transforme. A través de ese fuego en tu altar vas a impartirlo a tu familia. Vas a impartirlo a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a quien sea, si tú eres un llamado a ser pastor, ministro, a un predicador. No podemos dar nada sin antes recibirlo. No podemos impartir nada sin antes recibirlo. En el altar, escuchame lo que te voy a decir. En el altar para Yahweh aprendemos a agradecer. En el altar a Yahweh aprendemos a adorar. Y adorar en espíritu y en verdad. No en adorar con lindas palabras. Adorar en espíritu y en verdad. En espíritu conectado al espíritu de Yahweh. Y en verdad de todo corazón. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Que la adoración llegue a la presencia de nuestro Padre. En el altar a Yahweh aprendemos a orar. Porque cuando empezamos a orar, el Espíritu de Yahweh nos empieza a enseñar y nos empieza a manifestar y a fluir y comenzamos a decir muchas cosas que no están en la mente. Y para aquellos que tienen el don de lenguas, muchos son ministrados por el Espíritu de Yahweh para orar y adorar en lenguas al Padre. Porque el don de lenguas es para edificarnos nosotros y para poder comunicarnos con el Padre. El don de lengua no es para que repitamos como loros todo lo que los demás dicen. Porque si usamos el don de lenguas dentro de una congregación, tiene que haber alguien que interprete. Porque los dones son para edificación y para bendición. Cuando nosotros tenemos un altar a Yahweh, comenzamos a tener una vida espiritual. ¿Cómo encender el fuego en el altar? Una vez que ordenamos el altar, una vez que nos determinamos un tiempo específico para estar con el Padre, debemos levantarnos temprano de mañana. Por eso muchos hombres y mujeres, la mayoría son mujeres que son llamadas a la intercesión, Yahweh los levanta de madrugada. ¿Por qué? Porque de mañana debemos presentarnos delante de Él. Debemos levantarnos de mañana, debemos mirar nuestro altar, cómo está, arreglarlo, ponernos a cuentas delante de Yahweh, entregar en sí nuestra carne, nuestro yo, entregar ese holocausto y comenzar a agradecer, comenzar a clamar, comenzar a orar, comenzar a adorar. Entonces, cuando menguamos, el Espíritu de Yahweh empieza a fluir. El Espíritu de Yahweh comienza a descender su fuego, su presencia. Y ahí comienza a obrar en nuestras vidas. Y no significa que el Espíritu de Yahweh no esté con nosotros. Claro que está con nosotros. Pero Yahweh ordena de su reino que el Espíritu de Yahweh se manifieste de una manera especial. Porque estamos haciendo lo que a Él le agrada. Estamos levantando el altar que Él quiere. 1 Pedro 2:5 dice Pedro: ustedes son piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué es un altar para Yahweh?
es hacer sacrificios espirituales. Es menguar a nuestra carne y dejar que el Espíritu de Yahweh haga la obra. Y presentarnos sacrificios espirituales. ¿Cuál es el sacrificio espiritual? La oración, el clamor, la adoración al Padre. Y Pablo termina diciendo, Romanos 12:1, les pido, hermanos, les pido por favor, hermanos, que se presenten delante de Yahweh. ¿Cuándo? Cada mañana. Que se presenten delante de Yahweh cada mañana. Que levanten un altar y presenten sus cuerpos, su carne, como sacrificio vivo y santo, agradable a Él, aceptable delante de Yahweh. Un sacrificio vivo, santo, apartado para Él. En otras palabras, que podamos morir a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestra voluntad, para que Él crezca, para que Él se manifieste a través de su Espíritu. Entreguen sus cuerpos como holocausto, como un sacrificio espiritual, ya no físico, sino espiritual. Así, dice Pablo, renovarán el entendimiento de la verdad y conocerán la voluntad de Yahweh. ¿Saben, hermanos? Hay muchas personas, muchos hermanos que dicen conocer a Yahweh. No lo conocen. Porque el que nunca tuvo un altar, nunca levantó un altar, nunca tuvo intimidad con Él, no lo conoce. Por eso Yahweh está llamando a que el pueblo vuelva a levantar un altar. A que sus hijos vuelvan a levantar un altar. Cada mañana en intimidad. No importa si estás acostado, arrodillado, dormido. Busca un lugar, busca un momento. Levanta el altar. Levanta tu mirada. Exalta el nombre de Yahweh. Abre tu corazón. Clámale. Ora. Reconócelo. Muera tu carne, arrepiéntete, humíllate. Y así, cuando entregues ese holocausto, sacrificio vivo y agradable a Él, ese sacrificio espiritual, santo, apto delante de Él, entonces el fuego del poder del Espíritu de Él descenderá y consumirá ese holocausto. Y ahí Él se manifestará en tu vida. Y si Yahweh está con nosotros, si la presencia de su Espíritu está con nosotros cada mañana, ¿quién contra nosotros? Si el amor de Yahweh está a través de su Espíritu en nuestra vida, ¿quién contra nosotros? No hay nadie. Por eso, toma la decisión, levántate, restaura el altar, comienza a partir de mañana a levantar ese altar, a ordenarlo, a presentarte como un sacrificio santo, vivo, agradable delante de Yahweh. Y si tú lo haces, Yahweh se manifestará en tu vida. No importa si pecaste, no importa si pecas, no importa si fallás, no importa si te sentís sucio, sucia delante de Él. ¿Por qué? Porque si tú te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados. No mires al hombre, no mires a Satanás, porque el hombre te señala, el hombre te juzga, el hombre te critica, el religioso te apuntala. Satanás habla a tu oído. Pero tú debes de entender y de creer que gracias a la sangre del Cordero tenemos libre acceso a la presencia de nuestro Padre. Y Él siempre está ahí, esperando que levantemos un altar, que nos entreguemos por completo a Él. Y así Él descenderá. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Bendecimos su nombre. Bendecimos este día de reposo. Yahweh ha hablado.
Yahweh ha ministrado a su pueblo a través de su Espíritu. Y espero que a través del Espíritu de Santidad, esta palabra que ha sido soltada, que fue enviada a tu vida y a tu corazón, dé fruto y que ese fruto permanezca. Que puedas restaurar el altar, que puedas construir el altar, que puedas volver a tener intimidad con Él. Porque, amados hermanos, para soportar lo que viene a la tierra, necesitamos tener el altar activado. Necesitamos tener el altar ordenado. Necesitamos tener el fuego en el altar. Porque es la única manera que podremos seguir adelante en este mundo. Así que gracias a Yahweh por este mensaje. Compartan este mensaje, porque es un mensaje de exhortación, un mensaje de bendición, porque es necesario entender lo que el Padre anhela en sus hijos. Necesitamos volver a reconstruir, a levantar un altar para Yahweh. Que seamos hombres y mujeres de intimidad, hombres y mujeres que podamos escuchar la voz del Padre, discernir la voz del Padre. Hombres y mujeres que seamos obedientes a Él y no obedientes al hombre. Obedientes a Él y no obedientes al sistema. Si somos hombres y mujeres de altares, así el Padre se manifestará y veremos el poder, el amor y la misericordia de Yahweh en nuestra vida y todo a nuestro alrededor. Así que buen reposo para todos. De México damos gracias a Yahweh, Ministerio de Hacienda Antigua, luz a las naciones. Seguimos adelante. Recuerden siempre que a través de las oraciones y a través de las ofrendas es como podemos seguir adelante en el ministerio, supliendo las necesidades. Así que si el Padre te pone orar y ofrendar, hacelo, porque estás sembrando en buena tierra. Esta tierra no es de hombre, esta tierra no es de una iglesia, esta tierra es del Ministerio de Hacienda Antigua que ha dado el Padre en su voluntad y que ha sido realmente de mucha bendición y que está siendo de mucha bendición a mucha gente. Así que seguimos adelante y estaremos próximamente la semana que viene con nuevos mensajes y con la Escuela de Ministerio. Bendiciones, Shabbat Shalom para todos, Yahweh les bendiga. Shalom.